¿Se viene un crossover con Downton Abbey? Hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinemate. En el cuarto episodio de La Edad Dorada, temporada 3, titulado El matrimonio es una lotería, somos testigos de una de las escenas más desgarradoras de toda la serie, la boda forzada de Gladys Russell. Más allá del vestido, los diamantes y la aristocracia europea, lo que realmente se celebra aquí es una transacción. Hoy vamos a analizar este episodio que marca un punto de inflexión emocional de la temporada, en el que se desatan conflictos familiares, se negocian destinos y se demuestra que en la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX, el amor es lo último que importa. Quédate hasta el final porque también exploraremos los paralelismos históricos con la vida real, el papel de la mujer en esta sociedad rígida y cómo este capítulo podría estar preparando un sorprendente giro en los próximos episodios, incluso un crossover con Downton Abbey. Eso sí, antes que nada, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita de notificaciones para no perderte ningún análisis. Y ahora sí, vamos allá. Vamos primero con lo principal, la boda. Berta Russell orquesta una boda fastuosa para casar a su hija Gladys con el duque de Buckingham. Todo obedece a su estrategia, afianzar su posición y consumar su ascenso social. Pero a pesar del afán público por el evento del año, la boda del siglo, Gladys se resiste emocionalmente encerrada en su habitación y visiblemente angustiada. El episodio expone, como toda la temporada hasta ahora, cómo el poder económico y social sirve de moneda de cambio y cómo el matrimonio se convierte en una transacción donde la felicidad personal queda subordinada a la ambición. Gladys Russell se convierte aquí en el epicentro emocional de la historia. Bajo la mirada de toda la alta sociedad de Nueva York, está a punto de casarse con el duque en lo que debería ser el punto culminante del ascenso social de su madre. Pero detrás del glamour y los títulos, lo que vemos es una joven derrotada emocionalmente, atrapada entre su deber filial y su propio deseo de libertad. Desde el primer minuto, Gladys transmite un estado de angustia total. Llora en la iglesia, suplica a su padre que la detenga antes de ir, amenaza con huir y sin embargo finalmente se obliga a seguir adelante. No por amor ni por convicción, sino para evitar un escándalo público habiendo llegado a un punto de no retorno. Esta elección, porque aunque no lo parezca, lo es, refleja la dureza del sistema en el que vive, donde incluso las decisiones personales están condicionadas por el peso social y la reputación. Taissa Farmiga, quien interpreta a Gladys, describió esta escena como el punto más bajo del personaje, porque no es solo una boda forzada, es una verdadera derrota emocional. La presión de una madre ambiciosa, la pasividad relativa de un padre dividido y la ausencia de verdadera autonomía llevan a Gladys a convertirse en una víctima del mismo sistema que la viste de encaje y diamantes. Y esta dinámica entre el deseo de autonomía y la obligación social es una constante en el universo narrativo de Julia Fellowes. Ya lo vimos en personajes como Lady Mary o Edith en Downton Abbey, pero aquí, en La Edad Dorada, se presenta con una crudeza aún mayor. No hay escapatoria para Gladys. El amor es un lujo que no puede permitirse. Y el caso de Gladys no es ficción pura. Este caso tiene un paralelismo histórico clarísimo con Consuelo Vanderbilt, una joven heredera neoyorquina de finales del siglo XIX que fue forzada por su madre Alva Vanderbilt a casarse con el noveno duque de Marlborough en una ceremonia lujosa y profundamente infeliz. Al igual que Gladys, Consuelo suplicó no casarse. Incluso lloró como Gladys el día de su boda, pero su madre la manipuló emocionalmente, amenazando con desheredarla y enfermarse si no aceptaba el compromiso. El matrimonio, aunque socialmente exitoso, fue un fracaso sentimental y años más tarde Consuelo logró anularlo. Ambos casos muestran cómo en esta época las hijas de las familias más ricas eran utilizadas como fichas de intercambio para asegurar alianzas con la nobleza europea. El amor, el deseo, la juventud, todo quedaba subordinado a la arquitectura de poder y prestigio que construían sus madres desde los salones dorados de Nueva York. Fellowes, al basarse parcialmente en la historia de Consuelo Vanderbilt para desarrollar la boda de Gladys, no solo le da verosimilitud al episodio, sino que también lanza una crítica a la instrumentalización de las mujeres en sociedades que se autodenominaban civilizadas, pero seguían rigiéndose por códigos profundamente patriarcales y utilitarios. Incluso el vestido de Gladys refleja el espíritu de lo que nos transmiten. Es una pieza exquisitamente pensada para transmitir su estado emocional. Es discreto, cubre gran parte del cuerpo, algo típico
de una boda de día en aquella época, pero incluye un glamour contenido con encajes, seda y una cola generosa de inspiración histórica. El vestuario fue diseñado por Kasia Walika Maimon, quien mezcló documentos visuales de la época con las necesidades visuales de la serie, buscando un tono de blanco ligeramente apagado y con el brillo exacto para la pantalla. Y como veis, aunque el episodio 4 se centra en la boda de Gladys, uno de los hilos más sutiles pero más potentes es la reflexión sobre el divorcio como una institución limitada y profundamente injusta para las mujeres en el siglo XIX. La serie lo aborda desde varios frentes con personajes que representan distintas capas sociales y distintas formas de encararlo. Aurora Fane se enfrenta al escándalo público y exclusión social ante una separación inminente de su marido Charles. La señora Bruce, la discreta ama de llaves de los Russell, rechaza la propuesta matrimonial del señor Borden, y la razón es que su esposo aún está vivo. Está internado en un sanatorio por melancolía aguda, que es una forma antigua de diagnosticar lo que hoy llamaríamos depresión severa. Y a pesar de su enfermedad e incapacidad, la ley no le permite divorciarse. Bueno, aparte de que ella no quiere abandonarlo. A lo que vamos aquí es que el matrimonio, lejos de ser un mero contrato entre dos personas en aquella época, podía convertirse en una prisión legal. El propio señor Borden estuvo atrapado durante años en un matrimonio infeliz y estando separado de hecho hasta el fallecimiento de su esposa. Además, la señora Astor, símbolo viviente de la vieja guardia neoyorquina, no necesita hablar directamente sobre el divorcio para representar lo que implica. Su sola presencia refleja una estructura social en la que el matrimonio es una institución de poder, no de afecto. Separada de su marido, de hecho, jamás pedirá el divorcio al considerarlo un suicidio social. Y lo mismo le dice a su hija, quien se ha casado y ahora es infeliz, protagonizando historias en la sección de salseo en los periódicos de la época. Y por supuesto tenemos a Marian Brooke, quien acude para hablar con Gladys antes de la boda, enfatizando el concepto de lotería en el amor del episodio, diciendo que hay parejas obligadas a casarse que se vuelven inseparables y otras que se casan por amor y luego no se pueden ni ver. Como veis, a Julian Fellowes no le van los análisis sencillos. Cuando aborda un tema le da 1000 vueltas. A través de estas subtramas, la serie deja claro que salir de un matrimonio era casi imposible sin consecuencias catastróficas. Solo el tiempo, las leyes del siglo XX y décadas de luchas sociales lograrían cambiarlo. Y con esto vamos con nuestro siguiente tema. La grieta en el matrimonio de los Russell, porque la boda de Gladys no solo representa el sacrificio de una hija, sino también un punto de quiebra en el matrimonio Russell. Hasta ahora, George y Berta habían operado como un equipo imparable, él desde el poder económico, ella desde la ambición social. Y aquí por primera vez dejan de caminar en sincronía. George se muestra profundamente afectado por el dolor de su hija. Le ofrece una salida, incluso en el último momento. Si quieres que lo detenga, lo haré. Su instinto paternal está intacto, pero cuando Gladys, entre lágrimas, decide seguir adelante por temor al escándalo, George la acompaña sin dejar de sentirse cómplice del error. Berta, en cambio, ni duda. Para ella esta boda es el objetivo final, la victoria más grande de su campaña social. Como madre, su cariño hacia Gladys evidentemente existe, pero es condicionado. No puede permitirse una hija rebelde si eso implica perder una alianza con la nobleza inglesa. Carrie Gunn la interpreta con una frialdad perfectamente calculada. Y esta diferencia de prioridades, el corazón frente a la estrategia, revela la grieta más profunda que hemos visto hasta ahora entre ellos. Ya no se trata de desacuerdos logísticos o tácticos, se trata de valores opuestos. Como señalaron los propios actores en entrevistas recientes, este es un momento donde George deja de entender a Berta. Lo que antes admiraba, su determinación, su capacidad para imponer su voluntad, ahora le resulta quizás inquietante. Y aunque no se lo dice abiertamente, el distanciamiento emocional es evidente. La última mirada lo dice todo. George se queda mirando cómo su hija desaparece entre los aplausos sociales, mientras Berta sonríe, victoriosa. Pero esa sonrisa ya no es compartida. Este conflicto no solo marca un cambio en la relación con Gladys, marca el inicio de una fractura dentro del matrimonio Russell. Una fractura que, aunque invisible para los demás, podría ser más devastadora que cualquier escándalo público. Y vamos con Jack Trotter, quien vende su patente del reloj que inventa por $600.000. Para que os hagáis una idea, esto equivale a unos 20 millones de hoy en día. ¡Ojito al dato! Y todo esto abre un dilema entre cambiar de estatus o mantener su vida actual. La venta de la patente promete a Jack una entrada definitiva en la élite financiera y social de Nueva York. Sin embargo, esta transición no es solo un cambio de bolsillo, sino un cuestionamiento
existencial. ¿Quiere realmente abandonar sus raíces humildes y su único hogar en la casa Van Rijn? Jack enfrenta el clásico dilema de muchas historias de ascenso social. Por un lado, tiene la posibilidad de mejorar su estatus y acceder a un mundo de oportunidades. Por otro lado, siente la presión de perder su identidad, ya que no conoce otra. La historia de Jack es una metáfora perfecta de la época de la Edad Dorada, cuando el rápido crecimiento económico y la industrialización permitieron ascensos sociales inesperados. Para Jack, la venta del reloj no solo es un paso hacia el dinero, sino una puerta que lo invita a decidir qué tipo de hombre quiere ser en este nuevo mundo. Veremos qué le aguarda el futuro y si se convierte en un famoso inventor más allá de su primer reloj patentado. Y pasemos ya al espiritismo, el momento con el que tanto temblé de emoción en el capítulo anterior. En este episodio conocemos a Madame Dashkova, la medium que irrumpe en la alta sociedad con promesas de comunicación con el más allá. En teoría, esto abría la puerta a un lado mucho más oscuro e intrigante de la época, el auge del espiritismo, que a finales del siglo XIX era furor entre viudas millonarias, aristócratas solitarios y herederas en duelo. Lo cierto es que la aparición de Dashkova tenía todo para convertirse en un punto narrativo poderoso. Escándalo, manipulación y la posibilidad de explorar la fragilidad emocional de personajes como Ida o incluso el escepticismo burlón de Agnes. Pero al final todo quedó reducido a un momento muy breve. Dashkova no es un personaje histórico real, pero sí está inspirado en figuras reales de la época. Su nombre hace eco de Ekaterina Vorontsova-Dashkova, una destacada princesa de la Ilustración rusa del siglo XVIII, amiga de Catalina la Grande. Pero la serie Madame Dashkova no es esta señora, es una medium, una charlatana según Agnes, que se aprovecha de la credulidad aristocrática para comunicarse con los muertos. Este personaje podría estar inspirado en Anne Odelia Dies de Bar, conocida por sus estafas similares en Nueva York y Newport. Personalmente esperaba que esta subtrama tuviera más peso, y aún espero que lo tenga en el futuro, porque de momento me ha dejado un poco fría. Y pasemos a Peggy Scott, que sigue dando caña. En el episodio sueña con poder conseguir el sufragio no solo para las mujeres, sino para las mujeres de color, y además da una charla sobre las leyes discriminatorias que impiden a las personas de color votar. Pero ¿cuáles son esas leyes realmente? Pongámonos en contexto histórico, lo que tanto me gusta. La enmienda número 15 de la Constitución de los Estados Unidos de 1870 garantizó el voto a los hombres negros, pero no lo hizo efectivo. En el sur, las leyes Jim Crow institucionalizaron mecanismos ilegales para bloquear su ejercicio. Veamos en qué consistían. Estaban los llamados tests de alfabetización. Estos exámenes se implementaron supuestamente para asegurarse de que los votantes supieran leer y escribir, pero en realidad eran herramientas de exclusión. Aplicados solo a personas negras y pobres, eran extremadamente difíciles e intencionadamente confusos. Grandfather clauses o cláusulas del abuelo. Estas leyes, especialmente comunes en el sur de los Estados Unidos, permitían que una persona evitara el test de alfabetización del que hablábamos antes si su abuelo había votado antes de la Guerra Civil. Pero un momento, antes de la Guerra Civil los afroamericanos eran esclavos y no tenían derechos civiles. Por lo tanto, ninguno de sus abuelos podía haber votado. Y por último tenemos los poll taxes o impuestos de votación. Otro método brutal, imponer un impuesto que debía pagarse para poder votar. En una sociedad donde la mayoría de los afroamericanos eran trabajadores mal remunerados y muchos vivían en pobreza, esto equivalía a una barrera económica insalvable. Y lo más perverso de este sistema es que se presenta como legal y neutral, cuando en realidad era una arquitectura cuidadosamente diseñada para mantener a las personas de color fuera de las urnas. Y dentro de esta exclusión, las mujeres negras eran las más olvidadas, porque ni los movimientos feministas dominados por mujeres blancas, ni las leyes de derechos civiles pensaban prioritariamente en ellas. Pero aquí llega Peggy. Y por si no lo habíamos hecho antes, repasemos en quién se inspira. Peggy Scott tiene un paralelismo histórico muy fuerte con Ida B. Wells, una activista afroamericana pionera en la lucha por los derechos civiles y el sufragio femenino a finales del siglo XIX y principios del XX. Al igual que Peggy, Ida B. Wells fue una periodista, escritora y oradora que no solo luchó por el derecho al voto de las mujeres, sino también contra la violencia racial, el linchamiento y la discriminación legal. Wells utilizó su pluma y su voz para denunciar la doble exclusión por raza y género, muy parecida a la postura que Peggy adopta en la serie cuando plantea un sufragio inclusivo que reconozca a las mujeres negras. Estamos muy pendientes de su trama porque es una de las más cargadas de significado histórico. Bueno, ¿qué perspectivas de futuro tenemos? Al final del episodio, Gladys zarpa hacia Inglaterra con su nuevo esposo, el duque, dejando abierta una pregunta.
¿Podrá encontrar sentido en su nueva vida o será esclava de otros sacrificios? Thaisa Farmiga, que interpreta a Gladys, y Julian Fellowes, el creador de la serie, insinúan que surgirán brotes de resiliencia y que la dinámica con el duque podría evolucionar hacia una relación de alianza más equitativa. En la vida real, Consuelo Vanderbilt logró disolver su infeliz matrimonio. ¿Será este también el camino para Gladys? Además, se especula sobre un posible crossover con Downton Abbey, ya que el periodo y los personajes coexisten en el tiempo histórico y en el universo narrativo de Julian Fellowes. ¿Te imaginas una conexión directa entre la familia Russell y los Crowley? ¿Una Gladys duquesa cruzándose con una Hobbit Violet? Me muero. Si eso llegara a pasar, cambiaría por completo el juego y uniría dos mundos separados por el Atlántico, pero conectados por los mismos intereses: poder, legado y supervivencia en un mundo que no perdona a los que no juegan según sus reglas. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver un crossover con Downton Abbey? Déjamelo en comentarios. En conclusión, en este episodio la Edad Dorada no solo nos habla de una boda, nos muestra con brutal honestidad cómo las mujeres, incluso las hijas de los magnates más poderosos, eran tratadas como fichas en un tablero social. Pero si hay algo que nos ha enseñado esta serie, es que incluso dentro de esas limitaciones, hay mujeres que encuentran la forma de resistir, transformar e imponer su voz. Peggy, Marian, la propia Berta. Todas son piezas de una revolución silenciosa. Cuéntame en comentarios qué es lo que más te ha gustado del episodio y acuérdate de dejar un buen like si te ha gustado el vídeo y de suscribirte al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente.